Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, dado que la otra parte se paga con el endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Hoy tenemos ustedes y yo el privilegio de tener a don Eli Feinsack, que es un colega mío, que está activo en una serie de áreas en las que yo no estoy, y que tiene ideas muy interesantes, según mi opinión, las cuales vamos a escuchar una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Como lo habíamos anunciado, amigas y amigos, vamos a escuchar a don Eli Feinsack, quien tiene diagnósticos y propuestas sobre el país muy interesantes. Don Eli. Muchísimas gracias, don Juan Rafael. De verdad que es un honor estar aquí en su programa y muchísimas gracias por el espacio. Ya que lo dijo, estamos cumpliendo 20 años este año y no soy yo el que cumplo 20 años, sino Economía y Sociedad. Por favor. Muy bien, felicidades. Sí, bueno, ciertamente, don Juan Rafael, para usted no es sorpresa, el país está pasando por una situación bastante crítica, donde tenemos problemas coyunturales que vienen a complicar problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿verdad? Básicamente, desde que salimos de la crisis de 1980, el país había venido creciendo a una tasa más o menos del 4,5% anual. A mediados de los años 90 se nos estancó la pobreza. De mediados de los 90 hasta hoy no hemos logrado bajarla de alrededor del 20-22% de la población. Y en los últimos 10 años, posterior a la última crisis mundial, más bien el ritmo de crecimiento de la economía costarricense disminuyó aún más y andamos en un orden de 3,5% en promedio en la última década. Y entonces ya no solo no logramos disminuir la pobreza, sino que se nos dispara el desempleo. En los últimos 10 años hemos tenido un desempleo promedio de casi 10%, lo cual a mí se me hace inaceptable para una sociedad moderna, ¿verdad? Y más inaceptable se me hace aún que pasemos 10 años y no hayamos hecho nada al respecto. Ahora, en el último año, en los últimos 5 trimestres, de hecho, ya el desempleo está rondando un 12%, ¿verdad? Y eso es a lo que me refería. La coyuntura actual de desaceleración viene a complicar ese problema estructural de la economía costarricense de que no está generando suficientes empleos. Esto se nos complica además con un muy mal manejo de la situación fiscal del país en los últimos 11 años, ¿verdad? Donde hemos tenido 11 años continuos con déficits superiores al 4%, los últimos 7, si no me equivoco, con déficit superiores al 5%, y eso es absolutamente insostenible, ¿verdad? Entonces, por un lado, provoca un lastre sobre la economía, provoca una elevación de las tasas de interés, lo cual encarece la producción o el financiamiento de la producción, ¿verdad? Por otra parte, también genera desconfianza, porque la gente eventualmente empieza a cuestionarse hasta cuándo podemos sostener esta situación. Ahora, encima de todo, aprobamos una reforma fiscal. Creo que mucha gente quedó satisfecha, otra gente no tan satisfecha, pero al final de cuentas hubo un reconocimiento generalizado de que finalmente empezamos a hacer algo para resolver el problema. Y resulta que el gobierno nos da la sorpresa de que no se adhirieron a ese pacto que consistía, que conformaba la reforma fiscal. ¿A qué me refiero?
La recaudación en el año 2019 creció en 400.000 millones de colones, más de un 1.1% del PIB. Y sin embargo el déficit fue 7 décimas de punto porcentual mayor de lo que el gobierno proyectaba. Además fue más de un punto porcentual mayor que el déficit del año anterior, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Si la recaudación aumenta en más de un punto porcentual del PIB y el déficit crece en 7 décimas de puntos porcentuales del PIB, evidentemente hay un descontrol del gasto público, ¿verdad? Entonces, nuevamente volvemos al tema de la confianza. Las señales que se le envían a la ciudadanía costarricense, a los empresarios, a los consumidores, son señales muy negativas. Entonces, ahora necesitamos salir de esta situación de desaceleración económica. Creo que la población costarricense ha venido clamando por reactivación, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, y no se ven medidas coherentes para lograrlo, pero además por ninguna parte vemos medidas estructurales para resolver esos problemas que viene arrastrando el país ya desde hace más de 2 décadas, ¿verdad? Yo le había ofrecido, don Eli, que no iba a decir gran cosa porque la idea es escucharlo a usted, pero se me pica la lengua en ese tema, Por favor. que es el gobierno, y no me refiero únicamente a este, sino a muchos anteriores, cree que con o hacer una declaración o crear un programa de gobierno de cualquier cosa, con eso se hace reactivación y reactivación posiblemente de las cosas que no es fácil y muchos gobiernos lo han intentado, pero por ejemplo, simplificar trámites de verdad, no de anuncio, y medidas como dejar que en el primer año de las empresas que empleen a gente desempleada en el primer año paguen menos o no paguen seguro social y algunas otras cargas. Puede ser que la legislación no lo permita, pero esas medidas pueden ser con mucho más impacto que dar una declaración o que algunos de los ministros se proclamen en el redondel de... Bueno, no, ya hablemos de la cuenta. No, pero es cierto, y sobre todo cuando las declaraciones de los ministros van en la línea de hagan lo que digo y no lo que yo hago, ¿verdad? Porque nos piden a los ciudadanos que nos soquemos la faja, pero el gobierno apenas tiene un poquito más de plata porque subieron los impuestos, se dedica a gastar a lo loco, ¿verdad? Entonces no hay forma de generar confianza a punta de declaraciones. Y ciertamente hay medidas, a ver, yo creo que todos entendemos que no hay, y si no, es importante entenderlo, no existe un interruptor de la economía, un botón de on o de off, donde uno pueda moverlo y decir, ok, economía, reactívese. Pero sí hay medidas que puede tomar el gobierno para empezar a facilitar las cosas. Yo, por ejemplo, a mí no me parece que sea efectivo una medida de exonerar parcialmente a las empresas por un tiempo limitado de las cuotas de la seguridad social. Le voy a decir por qué. Porque si no hacemos algo por resolver el problema estructural de la caja, de los costos de la caja, entonces los nuevos asegurados que van a estar pagando una cuota reducida, al final de cuentas le cuestan a la caja lo mismo que un asegurado que está pagando la cuota completa. Y entonces, al final de cuentas, el costo adicional que va a tener la caja lo va a tener que repartir entre todos los demás. Y al final esto va a resultar en un aumento de cuotas generales para que algunos puedan beneficiarse de una reducción temporal. Entonces, si la reducción temporal se hace acompañar de una revisión y reducción significativa de los costos de operación de la caja, de manera que se permita reducir las cuotas de la seguridad social, también una revisión de la forma en que financiamos el seguro de salud, ¿verdad? Porque en la mayoría de los países, por ejemplo, el seguro de salud se financia por la vía de impuestos generales. Si no lo hacemos así, entonces cualquier quiebre que le hagamos a un grupo de ciudadanos implica un aumento de cuotas para los demás. Además, la pequeña empresa que decide formalizarse hoy sabe que dentro de 4 o 5 años
le toca pagar la cuota completa. Y la cuota completa está asfixiando a las empresas. La razón por la que hay tanta informalidad en el país, yo no creo que sea porque ahí afuera hay 1 millón de delincuentes que quieren estafar a la caja. Yo creo que hay 1 millón de personas que están trabajando en empleos informales porque no les queda de otra. Porque si usted es un trabajador independiente, un pequeño empresario, un microempresario, a veces tiene que tomar una decisión. ¿Me formalizo o pongo comida sobre la mesa de mis chiquitos? ¿Verdad? Y en esa elección, la gente dice, no, pues si el costo de formalizarme es que no me quede plata para alimentar a mi familia, alimento a mi familia y el Estado debe ver qué hace, ¿verdad? Entonces, no es que sea gente que quiere defraudar al Estado. Es gente que está encontrando una manera de sobrevivir y más bien el Estado los está tratando de aplastar con cuotas de seguridad social que son excesivamente elevadas, ¿verdad? Pero ciertamente hay medidas como la simplificación de trámites, pero en serio, con una guillotina regulatoria, ¿verdad? Que diga, ¿quiere pasar una regulación nueva? Perfecto, quíteme otras 3. Al revés de la política que uno debería seguir con la deforestación. Usted necesita quitar un árbol porque por ahí va a ir la carretera. Ok, siembre 3 árboles en otro lugar. Quite pero siembre 3 en otro lugar. En regulación debería ser exactamente al revés. Usted quiere aprobar una regulación nueva. Perfecto, elimine 3 ya existentes para simplificarle la vida a la gente. Entonces, una simplificación. Yo creo que buena parte del problema en este país tiene que ver con el altísimo costo de los artículos de consumo básico, de la canasta básica, que tienen en su gran mayoría esquemas de protección arancelaria que los encarecen enormemente. Tenemos también otros o los mismos artículos de la canasta básica con monopolios creados o protegidos por ley, ¿verdad? Laica, Conarroz, Dos Pinos, que aunque no es un monopolio formal, al final de cuentas tiene todas las protecciones arancelarias necesarias para hacer un cuasimonopolio, ¿verdad? Y entonces si uno desmonta estos esquemas proteccionistas, puede provocar una reducción del costo de la canasta básica, probablemente, habrá que actualizar el dato, probablemente del 20-25%, ¿verdad? Hay un estudio, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo si era de Ricardo Monge o de Bernal Jiménez, que habían determinado, pero ya hace 20 años, habían determinado que la canasta básica, o más bien este esquema proteccionista de la canasta básica, le costaba a las familias más pobres alrededor de un 40% de su ingreso. Y entonces esto habrá disminuido porque en los últimos 20 años ha habido un proceso lento de desgravación con la firma del TLC, etcétera. Pero si aún hoy representa un 15, un 20%, estamos quitándole a las familias más pobres del país un 15 o un 20% de su poder adquisitivo. Entonces, si desmontamos eso, resolvemos pobreza, disminuimos el costo de la vida, dinamizamos la economía porque una persona que de pronto le sobra un 20% de su ingreso, sobre todo en los quintiles más bajos de la población, es una persona que va a ir a comprar otros artículos para mejorar su consumo, ¿verdad? Y dinamizaremos el siguiente segmento una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando el diagnóstico y la visión que don Eli tiene del país y sus problemas. Por favor, don Eli. Creo que tal vez vale la pena como ir resumiendo ya un poco, ¿verdad? Decía yo que arrastramos problemas estructurales, ahora se complican con una situación de coyuntura que nos tiene en una situación de desaceleración económica. Tenemos que entrarle a los problemas de fondo, ¿verdad? Entonces, tenemos un grave problema de desempleo. Tenemos una regulación laboral, una legislación laboral antiquísima. Para una ley laboral es muy antigua, ¿verdad? Tiene 74, 75 años la ley laboral. No se ajusta a las condiciones del mercado de hoy en día, a las necesidades de la era del Internet, ¿verdad? Entonces, tenemos que flexibilizar
esta legislación laboral. Tenemos unos costos de la seguridad social, que lo estábamos comentando en el segmento anterior, elevadísimos. Tenemos que revisar por completo el esquema del financiamiento de la seguridad social para hacerla sostenible sin que se convierta en un lastre para las personas, para las familias y para la economía en general, ¿verdad? Entonces, reducir costos de la seguridad social. Tal vez ahí, don Eli, con dos agravantes. Uno de ellos lo tienen aquí enfrente. El que yo no me haya muerto, la esperanza de vida al nacer mía era 48 años. No voy a entrar en demografía de por qué eso es cierto y es mentiras, pero bueno, cualquiera me cree que yo tengo bastante más de 48 años, de manera que como no me morí, ahí estoy. Y eso implica dos cosas. Una, que estoy ocupando un espacio que un profesor joven y lleno de energía en la universidad podría desempeñar, que le estoy empezando a costar todavía poquito, pero le estoy empezando a costar al sistema de salud del país algunas cositas. Ese es un problema. Y el otro, me parece que es un problema de algunos de los costos donde el Estado, con buena intención y con razones históricas buenas, el Estado creyó en que había que electrificar el país y logró tasas de 95 o más de electrificación en el país, lo cual es muy bueno, y lo hizo a través de ese esquema, pero la electricidad más cara de todos los países con los que Costa Rica comercia es la de Costa Rica. Yo no puedo hacer esa buena explicación con respecto a los combustibles, y ahora que regalé el auto que tenía, con más razón, no es mi tema, pero tenemos los petrolíferos más caros de la región. No me ayudes, compadre, dirían los productores de este país, me parece. Hace 18 años yo me fui a trabajar con CINDE, la Corporación de Iniciativas para el Desarrollo, en la oficina de ellos en Nueva York. Yo la dirigí por un par de años, atrayendo inversión extranjera. Y uno de los puntos de venta fuertes que teníamos en ese momento era el costo de la electricidad. Era aproximadamente 50% inferior al costo de la electricidad promedio en Estados Unidos. Entonces, cuando uno les decía, miren, Costa Rica le va a costar 6 centavos el kilowatt hora y es una matriz energética limpia, aplaudían como focas los gringos, ¿verdad? En estos 18 años pasamos de tener una energía muy competitiva a tener la energía más cara, como decía usted, de todos los países con los que comerciamos. Hoy ya no es un atractivo para las empresas el costo de la energía. La mano de obra también se ha encarecido, lo cual es bueno para elevar el nivel de vida de la gente, pero tenemos que buscar otras formas de generar la competitividad. El monopolio de la electricidad ha terminado resultando en lo que usualmente resultan los monopolios, ¿verdad? Que es mayores precios para el consumidor, restricciones a la oferta. Hoy en día el ICE no le permite a uno, por ejemplo, poner paneles solares en su empresa y autoabastecerse, porque al ICE no le conviene perder clientes, ¿verdad? Y entonces, igual que lo hizo hace 20 años o 25 años con la telefonía IP, que el ICE se oponía, la tecnología va a terminar matando al ICE en este aspecto, ¿verdad? Pero entonces tenemos un monopolio ahí, tenemos un monopolio en los combustibles, tenemos los combustibles más caros, en buena medida por la carga tributaria que llevan, ¿verdad? Tenemos un sector bancario que, a pesar de que está abierto a la competencia, conserva dos elefantes blancos, que son los dos bancos estatales, que son el número 1 y el número 2 en tamaño del país, y que son líderes en un mercado muy poco competitivo, y es parte del motivo por el cual no logramos bajar las tasas de interés. Entonces ahí tenemos costos de producción con la energía carísima y costos de producción con las tasas de interés que la financian, ¿verdad? Entonces, esas son las reformas estructurales que tenemos que hacer, las del mercado laboral, las de los costos de la seguridad social, las de los mercados que están monopolizados, o sea, introducir más competencia. Y esto ya no es el IFEINSA el que lo dice, ya aquí vino Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, hace un par de años, y lo dijo, ¿verdad? El principal problema de la economía costarricense, dijo, es la falta de competencia en muchísimos mercados, los energéticos, los financieros, toda la canasta básica,
tenemos muchos mercados protegidos que no están protegiendo a nadie más que a una pequeña cantidad de grandes productores o de grandes empresas que son los beneficiarios de estas políticas, ¿verdad? En detrimento de la población en general. Los economistas nos gusta decir de los consumidores, porque consumidores somos todos, ¿verdad? Empresarios somos algunos, trabajadores es la mayoría de la gente, pero no todos, pero consumidores somos todos, ¿verdad? Yo eso le digo a mis estudiantes, y creo que una de las reflexiones más grandes es que no importa cuántas veces lo diga, o los estudiantes no me creen, o mejor todavía, yo no lo sé explicar. De vez en cuando les pregunto en clase, bueno, aquí quién levante la mano el que es productor, y obviamente a los estudiantes de primer año ninguno es, y si alguno es, mejor no levanto la mano. Sí. Que ahora levante la mano el que no es consumidor, y entonces nadie. Bueno, no alcanza. No alcanza. Con el esquema productivo, a ver, yo lo llamo el esquema político-económico de Costa Rica, que está basado en la concesión de privilegios para unos cuantos en detrimento de la mayoría, y entonces ahí podemos hablar de los privilegios del empleo público, ahí podemos hablar de los privilegios de las torres de marfil universitarias, ahí podemos hablar de los privilegios de las grandes empresas beneficiarias de los mercados protegidos, ¿verdad? De ahí, al final de cuentas, a punta de privilegios, a la clase trabajadora y a la clase media costarricense y a los ciudadanos en general, los estamos haciendo pagar una cuenta altísima sin que perciban hoy los beneficios de una economía relativamente desarrollada, ¿verdad? ¿Cree usted que visita el país y que hace propuestas, cree que hay posibilidad, esa frustración que tengo yo en clase, que se rompa y que haya posibilidades de puentes políticos o sociedad, gobierno, para que algunas de estas límites o estructurales o hasta los coyunturales se puedan romper? Yo soy una persona muy curiosa, porque mi análisis de la situación es bastante pesimista, pero yo soy un eterno optimista. No estaría metido en actividad política si no creyera que por medio de la acción política se pueden arreglar las cosas. Lamentablemente percibo, por un lado, que la gente es muy conservadora en el sentido de no me cambie lo que tengo, porque aunque ya no me está rindiendo, es mejor que lo que no conozco, ¿verdad? Entonces hay un temor al cambio muy grande. Y por el otro lado hay una clase política tradicional que lucra, lucra políticamente. Yo aquí no estoy hablando de corrupción, que también la hay, pero digamos son otros 100 pesos. Lucra políticamente de estos sistemas, porque si yo le otorgo a usted un beneficio, yo después lo llamo a usted en la campaña y le digo, acuérdese, como yo le ayudé, venga, ayúdeme. Si usted es un gran empresario, hágame una donación. Si usted recibió un bono de vivienda, bueno, ayúdeme a organizar su barrio para sacar todos los votos de su barrio, ¿verdad? Entonces es un sistema muy lucrativo. El clientelismo es muy lucrativo para la política tradicional. Creo que el país se está acercando a una situación donde vamos a tener que reconocer que estamos a punto de caer en un precipicio o de darnos contra un paredón, y que si queremos evitarlo, tenemos que empezar a tomar medidas diferentes de las que hemos venido tomando en los últimos 40 o 50 años. Lo que funcionaba en los años 50 o 60 dejó de funcionar. En los años 80 hubo que abandonar ese modelo, pero cuando se abandonó ese modelo de estatista, intervencionista, y se optó por una mayor apertura comercial, por ejemplo, mantuvimos el aparato estatal intacto. No solo mantuvimos el aparato estatal intacto, en los últimos 15 o 20 años es cuando mayor crecimiento ha tenido el aparato estatal, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí una mezcla de algunos mercados liberalizados, otros mercados excesivamente protegidos, y un aparato estatal que es omnipresente, aplastando la iniciativa privada. Y bueno, hay que hacer las reformas necesarias para poder dinamizar la economía, y cuando digo dinamizar no es que crezcamos al 2,5% o al 3%, es que podamos hacer lo de Panamá. Panamá
acaba de terminar una década creciendo en promedio a un 6.8% anual. Imagínense, eso es un crecimiento de 70%. Ese es el crecimiento de China, que es único en el mundo, y un poquito la India y un poquito Corea en su época. Bueno, pero por ejemplo un país como Israel, también en la década de 2010 a 2019, tuvo un crecimiento promedio del 4.4%, en una zona complicadísima, rodeado de enemigos, no puede comerciar con sus vecinos, ¿cómo se llama? Y además que ya es una sociedad que ha alcanzado otro nivel de desarrollo. Usualmente los países más desarrollados tienen tasas de crecimiento menor. Entonces, si estos países pueden hacerlo, ¿por qué Costa Rica no? Panamá es nuestro vecino. Tiene condiciones climatológicas, geográficas muy similares a las nuestras, tiene problemas sociales mayores que los nuestros y sin embargo han logrado sacar a ese país adelante. Hace 15 años nosotros veíamos a Panamá para atrás. Hoy Panamá ya nos supera en ingreso per cápita en, no sé, 25-30%. Pues que a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en otro programa de los 20 años de Economía y Sociedad, y quédense con Canal UCR, que me dijo el papá de un graduado que venía caminando por el campus de la universidad, que ve este programa y que le gusta mucho los nuevos programas de Canal UCR, Canal 15. Disfrútenlos.